Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esto que es, y le hemos puesto este nombre en especial, ¿no? Que se llama Crónica de Medianoche, porque por muchas razones. En especial la medianoche es un lugar muy especial para los noctámbulos, para los que como yo apreciamos el tibio abrazo de la luna, frío a veces. Eh, y porque también esto de hacer crónicas, de divulgar información, de compartir con ustedes historias, cuestiones que tienen que ver con la historia justamente de las cosas por ahí no tan comunes y misteriosas, aunque también vamos a hablar mucho también de cuestiones que tienen que ver con el cine, el arte, la literatura, ¿por qué no? Hoy nos trae un tema apasionante, nos trae como ustedes estarán viendo el título y las imágenes, nos trae algo que está por debajo de la tierra, digamos, no sobre la superficie, está por debajo de la tierra. Y es en sí el hecho de que hablemos, de que tengamos en cuenta el hecho de que exista la posibilidad de que haya población o civilizaciones debajo de la Tierra. Debajo de la Tierra, bueno, como no, la mayoría sabrán, o por lo menos habrán en algún momento escuchado, la Tierra tiene la posibilidad de ser una cáscara que envuelva cavidades que no están sólidas ni compactas. Es una teoría en realidad porque todavía no hemos podido investigar eso. Conocemos la Luna, el espacio, pero el centro de la Tierra es un misterio realmente. Eh, son lugares que nos quedan por explorar junto con el océano, ¿no? Bueno, pero los científicos están pensando que puede haber cavidades huecas muy muy grandes, o sea, como continentes prácticamente debajo de la Tierra. Y entonces empezó a tejerse la posibilidad, más allá de un montón de casos que vamos a ir hablando ahora, de que haya habido una civilización o que haya hoy en día una civilización debajo del planeta Tierra, o bajo nuestros pies, de alguna manera, controlándonos, ayudándonos. No se sabe. Si bien hay muchos casos y muchos testimonios, todavía estamos aprendiendo de todo eso. Bueno, hay lugares míticos en la historia, justamente. A mí me gusta mucho hablar de la historia porque la historia es una especie de bitácora del hombre, ¿no? Que van apareciendo cosas nuevas, es como ir redescubriendo todo el tiempo escenarios que no conocíamos. Por ejemplo, espacios que no conocíamos. Increíblemente como un videojuego, ¿no? Que uno va descubriendo a medida que va avanzando en las pantallas. Entonces la historia nos va revelando cosas. Por ahora, como venimos y lo que venimos sabiendo de la historia, nos están comentando y nos está trayendo a la palestra, digamos, casos donde hubo muchos encuentros con seres que parecen ser, provienen de debajo de la tierra. Vamos a ver algunos de los casos más interesantes. Vamos a empezar. Yo no quiero ahondar mucho en el tema porque la idea de este video no es, en realidad, tomar uno de estos temas y llevarlo a la profundidad. No, la idea de este video es más que nada hacer como una especie de crónica justamente rápida de los distintos casos más importantes que hablan sobre este tema. No me voy a poner tampoco a hablar del típico y famoso caso también del coronel Byrd sobre volando la Antártida porque es bastante conocido y no tiene mucho tampoco que ver, eso es simplemente testimonios medios como aislados, así que voy a hablar más que nada de algo que es un poco más concreto en algunas opiniones. Vamos a hablar del caso de la Cueva de los Tallos, por ejemplo, en el Ecuador, famosa Cueva de los Tallos, increíble lugar de mística y increíble
la cantidad de testimonios y la cantidad de información que hay sobre la Cueva de los Tallos. Tampoco nos vamos a poner y nos vamos a sumergir sobre esa historia porque es bastante compleja, pero vamos a hacer una crónica justamente de eso. La Cueva de los Tallos se encuentra en la República del Ecuador, en la provincia de Morona de Santiago, que es del cantón de Limón de Indanza, en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. Está. Y ese nombre de Tallos se le ha dado porque en el interior de esta cueva habitan unos peculiares aves que se les denominan tallos, justamente, que son una especie de pájaros parecidos a loros, pero no son loros, son rarísimos, en realidad viven de noche, ven en la oscuridad, son rarísimos. Bueno, esta Cueva de los Tallos tiene un montón de historia que tiene que ver con esto, con lo intraterreno. Parece ser que, según la paleontología, los humanos se albergaron en esta cueva y más o menos estaríamos hablando de entre 48.000 y 12.000 años antes de Cristo. Ya hay indicios de que ahí habitaban ciertos homínidos o homininos parientes o no del hombre, quién sabe, de alguna de las tantas especies que convivieron con el Homo sapiens. La cueva del León Protector durante los finales de la glaciación, aproximadamente 9.000 años antes de Cristo, incluso se habían refugiado en ese lugar. Bueno, después, en la época del Neolítico, también en la Edad de Piedra, que es un poco más, digamos, también más reciente, también volvió a ser habitada por otras civilizaciones, perdón. La cual hay unos indios, no sé, no está bien dicho indios, habitantes originarios o aborígenes de la zona, nativos, que se llaman los Shuar. Son una tribu muy especial. Muchos dicen que son los guardianes de estos portales. Es muy interesante lo de la Cueva de Tallos. Ya vamos a... Si a ustedes les parece que es interesante y me lo dejan en los comentarios, hacemos un programa especial sobre esto. Es buenísimo porque es impresionante toda la información. Bueno, parece que fue habitada más o menos hasta el año 1900, que se practican justamente caza de estos pájaros una vez al año por estos aborígenes en las cuevas. Después empiezan a aparecer diversas exploraciones que se hacen. Los mismos Shuars fueron utilizados muchas veces por estos exploradores como guías, ¿no? Pero hay algo también que nos viene a traer acá, la cuestión de esta especie de trabajo que hizo el pueblo jesuita, de los jesuitas en la zona. Hay un famoso padre o cura jesuita, perdón, no era jesuita, era salesiano, pero tenía que ver con todo este tema de la evangelización, ¿no es cierto? También los salesianos. Que también fue documentalista, que se llamó Carlos Crespi Croci. Fue él tuvo un conocimiento muy cercano a la Cueva de los Tallos. Fue por allá por la década de los años 20, debido a que se realizó también un documental en esa época sobre estos indígenas llamados los Shuar, ¿cierto? El padre Crespi estaba muy unido al pueblo Shuar y ayudaba muchísimo. Él era un sacerdote que hizo mucho bien para la población de esa zona del Ecuador. Una serie de piezas le fueron dadas al padre. Los mismos indígenas se las llevaban, ¿no? Que le fueron acercadas a él y que fueron después él guardándola en un museo que él tenía de él, donde él la iba acopiando, ¿no es cierto? Estos objetos que eran de esta etnia de los Shuar y de los pre-Shuar, que era una civilización anterior a ellos, solo ahora quedan algunas fotografías, que algunas están ahí, las estoy pasando en la diapositiva. Algunas fotografías quedan, pero los objetos desaparecieron. Dicen que eran unas placas de cobre y otras eran de oro. ¿Está?
que estaban ahí, escrito con obviamente con unos jeroglíficos y una especie de alfabeto extraño. Bueno, muchas de esas desaparecieron. Creo que hubo un incendio también en el Museo del Padre Crespi. Muchos desaparecieron. No sé si muchos dicen que el incendio fue hecho a propósito. Muchas piezas fueron robadas, otras fueron después vendidas en el mercado negro. Ahí aparece un poco, digamos, a la palestra el tema de los masones. Acá también viene el tema de la masonería. Hay unas publicaciones con ese tinte ocultista que se asevera que la masonería de varios países se habría interesado en la época esta en encontrar la fabulosa biblioteca metálica que un autor húngaro-argentino, y acá vamos a hablar de este famoso, que es uno de los que descubre principalmente junto con el padre Crespi, muy amigo también del padre Crespi, llamado Jan Juan Moritz. Moritz, que murió en el año 91, dice y pretende haber encontrado en la cueva de los tallos en los años 70. Este pretendido hallazgo fue popularizado luego por el escritor suizo Erich von Däniken, ustedes lo conocerán, lo verán ahí en varios canales del History Channel y estas cuestiones, por un libro que se llamó El oro de los dioses, ¿no es cierto? Hay una controversia ahí con Morris y Däniken, porque Morris lo acusaba de ser un... O sea, Juan Morris era un tipo hecho y derecho que jamás lucró con eso ni nada por el estilo. Él estaba abocado a la investigación, solamente a descubrir la verdad y cuestiones más allá de lo económico, y Däniken tenía como un interés un poco más mundano, si se quiere, ¿no? Bueno, asimismo un grupo de mormones llegó a creer que tales placas metálicas que están descritas en el libro del profeta Joseph Smith, donde dice que el ángel Moroni le dio unas placas donde estaba escrito ahí, digamos, el nuevo evangelio de la nueva tierra, digamos, son justamente entonces estas las que existieron estas placas, según Morris, en la caverna subterránea de la cueva de los tallos, ya que el ángel Moroni, que decíamos recién, se menciona en el libro de Joseph Smith, que lleva un nombre similar a la provincia donde está ubicada la cueva. O sea, el ángel es Moroni y la cueva está en Morona, Santiago. Bastante parecido. Similitudes, casualidades, quién sabe. A raíz de esto se lleva a cabo una serie de expediciones al lugar, organizada por los por los mormones también y bancada por los mormones, vamos a decir la verdad, donde entre otras gentes, entre otras celebridades si se quiere, incluía también la presencia de un famoso hombre que fue el primero en pisar la luna, que fue el gran Neil Armstrong. Neil Armstrong, y hay fotografías y filmaciones que él va y desciende a la cueva de los tallos. Él, como mormón, él creo que era practicante de esta religión, y bueno, o masón, quién sabe, ¿no? Va hacia la cueva de los tallos a investigar. Bueno, y han pasado un montón de personas muy famosas, y no solamente de la ciencia, sino también de distintos ejércitos del Ecuador, de distintos países, incluso la NASA y otras cuestiones. La última expedición grande que se hizo fue en el año 2012, a cargo de un explorador polaco que se llamó Joris Jarzinski, la cual concluyó que la formación de la cueva es de origen natural y geológico. ¿Por qué? Porque bueno, la cueva tiene unos cortes impresionantes de la rectitud, la perfección y la pulcritud de los cortes, que solamente se podría haber hecho con un material que para la época donde estaban hechos este tipo de formaciones rocosas no existía ni por lo más mínimo, ¿no es cierto? Muchos después empezaron a hablar sobre cortes incluso con alguna herramienta láser de alguna civilización muy avanzada. El explorador polaco Joris Jarzinski, no sé cómo se pronuncia bien, concluyeron y resolvieron dar a conocer el informe que decía que no, que para ello era una formación de origen netamente natural, como que la Tierra lo había hecho así porque sí sola. Bueno,
Bueno, ahí empezaron a verse un montón de, 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 de- de informaciones controversiales donde la ciencia se contrapone con la pseudociencia. Pseudociencia en el buen sentido, o sea, los que investigamos y nos interesa más allá de la ciencia. Porque por ahí la ciencia se queda con lo básico, y no ahonda en un montón de cuestiones, cosas que por ahí escapan un poco a lo tangible. Como por ejemplo esta cuestión con esta tribu de los Suar, ¿no es cierto? Y hay un montón de información que yo ahora no voy a dar porque la verdad sinceramente no me quiero detener mucho acá. Pero si a ustedes les interesa, como dije antes, hacemos un especial sobre este tema de la cueva de los tallos. Seguimos con el mundo subterráneo, seguimos pensando en distintas cosas. Vamos a pasar a otro tema ahora, eh, que fue muy conocido también y un poco más antiguo en el tiempo. Quiero hablar del año 1100, en el pueblo de Gulpit, en Inglaterra. Aparecen dos niños en medio de la... Bueno, imaginémonos, año 1100. Estamos hablando de la Edad Media temprana. En Inglaterra aparecen estos dos niños. En este pueblo que todavía existe y lleva el mismo nombre. De hecho, hay un cartel que dice Gulpit, están los niños, son como una referencia ya del lugar. Fíjense ustedes, aparecen en la comarca estos dos chicos que no tendrían ningún tipo de problema si no estuvieran vestidos de... tuvieran la piel de color verde. Es una leyenda que habla acá de la supuesta historia de estos niños que vinieron de... Bueno, después más adelante sale la idea, muchos piensan que bueno, habían tenido algún problema, que estaban enfermos, etcétera. Eran como si fueran dos hermanos, ¿no es cierto? Dos hermanitos. Tenían la piel de color verde, hablaban en un idioma que no podían saber de qué idioma era, y solo comían verduras con el color verde. O sea, un tomate no lo comían, pero sí comían, por ejemplo, acelga, no sé, el brócoli. El niño murió a una temprana edad, el niño, el varón. O en este caso no sé qué edad tendrían ellos, si eran más o menos de la misma edad. Pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local. Comía también carne. Entonces de a poco fue perdiendo ese tono verde de la piel y aprendió el idioma local, y empezó a hablar y empezó a contar un poco sobre su vida. Y ella contaba que según lo que ella decía, venía desde dentro de la tierra, que vivía en un mundo donde todas las personas eran verdes. Eh, fue muy conocido esto, de hecho se habla mucho en la zona de este caso. Los aldeanos de Gulpi descubrieron dos niños, un hermano y una hermana, al lado de uno de los pozos de lobo, agujeros que se hacían para que los lobos se cayeran ahí y después los mataban porque se comía el ganado. Eran como unos pozos hechos cuadrados que hacían en esa época los ingleses, ahí en Inglaterra, donde caían los lobos al pozo. Los niños parece que se habían salido de ahí. Su piel era de color verde y hablaban en una lengua desconocida. Su ropa estaba hecha también de forma bastante rudimentaria, como si llevaran puesto unas camisolas tipo rústicas, ¿no? Bueno, Ralph de Congeshall o Cogeshall es uno de los escritores que, junto con William Newburgh, que transmitieron la historia de los niños, y ellos mismos cuentan que fueron llevados a la casa de Richard Kane, que es uno de los vecinos del pueblo, y ellos dos están de acuerdo en que los niños se negaron a consumir al principio alimento durante varios días, hasta que se encontraron con algunas habas crudas que consumieron con mucho hambre. Cuando le mostraron cosas vegetales, comieron. Después se fueron adaptando gradualmente a una alimentación normal, y con el tiempo se fueron yendo ese color verde. El chico, que parecía ser el más joven de los dos, murió poco después de que él y su hermana fueran bautizados. No sé por qué, si tiene algo que ver con eso, pero bueno. Bueno, y ahí entonces, como les dije antes, la niña después crece, aprende un poco el idioma y empieza a contar que venían de una tierra donde el sol nunca brillaba, como el que veía ahí afuera, y la luz era como una especie de permanente crepúsculo.
Dicen, esto es bastante loco, interesante. El escritor William dice que uno de los niños llamaba a su hogar, o la niña mejor dicho, llamaba a su hogar la tierra de San Martín, o de San Martín, no sé cómo se pronunciará, bueno, en español se dice así. Rapp añade que todo lo que había allí era verde, según William. Los niños fueron incapaces de dar cuenta de su llegada a Woolpit, no sabían explicar cómo habían terminado ahí. Pero sí sabían que habían estado pastoreando el ganado de su padre cuando oyeron un ruido fuerte, según cuenta este escritor, las campanas de la iglesia, como si habrían sido las campanas de la iglesia, y se encontraron de repente en ese hoyo de lobos donde fueron después encontrados estos niños. Según Ralph, otro de los escritores, la chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de Richard de Cain, o de Cain. Qué feo eso, ¿no? La pusieron a trabajar de sirvienta, bueno, pero era típico en esa época. Hoy en día hubiera sido inaceptable totalmente. William añade que ella finalmente se casó con un hombre que se llamaba King's Lynn, al este de Woolpit, el lugar. Perdón, el hombre se llamaba. El nombre no se sabe el nombre, pero el lugar donde se casaron y donde se fue a vivir es King's Lynn. Una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor Duncan Lunham ha llegado a la conclusión de que la chica se le dio el nombre de Agnes y que se casó con el funcionario real. Acá dice el nombre, Richard Barr, con el que tuvo al menos un hijo. Dicen así las crónicas, no sé si será verdad. Hasta dónde llega estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, después hubo un montón de explicaciones que hablaron de incluso de que eran unos chicos que estaban intoxicados habían comido ciertas cosas que le había quedado la piel verde. Otros dicen que era una enfermedad que muchas veces se manifiesta de esta manera, que por algo de hepático y no sé qué cuestión. Pero bueno, inconclusa como todas estas historias que quedan en el imaginario colectivo y que son tan interesantes como raras, ¿no? Extrañas, fascinantes. Pero bueno, en Crónicas de Medianoche es necesario que las comentemos y se las traigamos para que, bueno, igual pueden dejar en los comentarios cualquier inquietud. Les pido, por favor, también que se suscriban al canal, que me ayuden, que tilden la campanita para que les avise cuando voy subiendo nuevo material y lo compartan al video y al podcast si les interesa. Esto está genial porque nos ayuda a ir armando una comunidad de gente interesada en esto, ¿no es cierto? En estas cosas. Vamos a pasar a otro tema también. Vamos a ir a la piedra de Isidris. Hablamos de Argentina ahora. Hablamos de Argentina y siempre hablamos de Uritorco y hablamos de Erx, que es la ciudad de Erx, que también es una ciudad subterránea impresionante, donde están pasando todo el tiempo casos y casos y casos de encuentros, de situaciones increíbles con mucha gente que está investigando en la zona o que vive ahí. Pero hay un lugar que también fue y que también se habló mucho tiempo. Incluso dicen que hay túneles que comunican, por ejemplo, la Cueva de los Tallos con este lugar, con Erx y con este lugar que está ubicado en Mendoza. Y habla acá justamente de este tema, esta leyenda, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que para conectar con la ciudad dorada intraterrena, esta señora que tuvo un contacto y, bueno, conoce de la zona, contó que tuvo que subir en vez de bajar. Lo hizo por uno de los senderos de El Chayao. En Mendoza hay un lugar que se llama El Chayao, que surca el Cerro Arco, apenas a 15 minutos de esa otra ciudad terrenal y visible para todos que es Mendoza capital. Es un camino hoy sembrado de señales, símbolos pintados en la roca, con montoncitos de piedra equilibradas que dejan quienes suben buscando a Isidris, así se llama esta ciudad, este portal,
que comunica con este lugar intraterreno, un punto de la localidad precordillerana de las Heras, al que los visitantes empezaron a atribuir cualidades místicas y sanadoras, luego de que Lizana, esta señora que hablamos, convirtiera su experiencia epifánica con seres de otra dimensión en un libro que escribió ella, casi imposible de conseguir hoy en la actualidad. Bueno, esto pasó a principios de los 90, apenas después de la publicación del relato El boca en boca y una incipiente red de foros de internet que después de los 90 empezaron a incrementarse. Aumentó el mito de Isidris. La zona se convirtió en un vórtice energético para algunos, ¿no es cierto? Antes y a comienzos del siglo XIX, la explanada le había servido a Antonio Arcos, sargento mayor del ejército del general San Martín, para revelar el terreno y preparar desde ahí el cruce de los Andes, por eso se llamaba de esa manera. Isidris hoy, o sea, ya de por sí tiene mucha fuerza, en ese sentido, mucha fuerza histórica, ¿no? Isidris hoy recibe dos públicos muy dispares, ¿no es cierto? Amantes del trekking y de las actividades al aire libre, por un lado, y buscadores de la experiencia de lo paranormal, por el otro lado, de centenares de viajeros y vecinos que vienen desde las Heras, que trepan el cerro en procura de una recarga energética, de protagonizar también vivencias extraordinarias. Creer para reventar, bueno, eso significa que en el monte que adoptó Lizana, esta señora que tuvo el encuentro, ¿no es cierto? Descubrió su misión al ver esto en el planeta. Según explica en una entrevista que difundió en una página web, fue sin querer, porque de casualidad, la casualidad no existe. Subraya en el video la escritora y doctora de metafísica aplicada. Para ver a Isidris hay que relajarse, entrar en un contacto armónico con el territorio y despojarse de intenciones mezquinas y egoístas. Recomiendan eso cuando va la gente ahí. Con tus ojos físicos no vas a poder ver nada. Esto es similar a lo que pasa en las otras ciudades intraterrenas, como la de Erx. Y bueno, le dio toda una aura muy, muy especial. Esta ciudad alberga no solamente a seres extraterrestres de la Confederación, sino a aquellos humanos del planeta que por su evolución han logrado la llave de acceso que les permitió poder habitarla. Se lee en el libro ¿no? Bueno, impresionante. Porque también habla de Capilla del Monte, habla del Cerro Uritorco, que tiene una conexión. El nombre de Ciudad Dorada es, así se llama el libro, Isidris, Ciudad Dorada Intraterrena. Y ella afirma con un apodo ahí que es como Kerber o algo así. Es impresionante y muy interesante las inscripciones que hay sobre esa piedra, la simbología que hay escrita y tallada y impregnada en la piedra. Dice acá, hay hay una persona que ha ido, que le vamos a poner el nombre Mauricio, que ha ido en busca de eso, tratando de hacer un documental. Dice: al universo hay que ayudarlo, pero el universo sabe qué hacer. Es una frase muy, muy peculiar que dijo este hombre, este muchacho. Le gusta y subraya para explicar lo que pasa en esta ciudad de Isidris. Según él, eventos excepcionales no faltan y están en cada uno, y está en cada uno poder verlos. Me ha pasado en muchas oportunidades de encontrar gente que está buscando la zona y no la encuentra, y me ha tocado encaminarlos o decirles por dónde hay que ir, pero en realidad trato de que se den cuenta por ellos mismos. Claro, porque es una cuestión personal, muy, muy subjetiva, el tema de encontrar ese lugar. No es un lugar que cualquier turista visita así porque sí. Y continúa diciendo: tenía dudas al principio con el tema del grupo, pero fue más fuerte el pensar que en esto no hay que ser egoísta, y que si realmente todos tuviéramos un poco más de lo que esta piedra de Isidris ofrece, estaríamos mejor como sociedad. Este hombre mendocino de 44 años que trabaja como empleado en la morgue judicial, o sea, tiene una carga importante.
energía, magia cósmica, todo eso se encierra en ese lugar. En cada oportunidad tengo experiencias diferentes, sí, continúa diciendo este muchacho. Y se detiene en una particular. Una vez veníamos caminando, dice, y yo sentía un resplandor. Era como si yo sintiese todo el tiempo una luz que estaba atrás mío. Me daba vuelta, pero el resplandor desaparecía. Me pasó varias veces, giraba y no había nada. Qué loco, ¿no? Y así muchos testigos. Es interesante. No sé cuántos de ustedes sabrán o estarían al tanto de este lugar en Mendoza. Yo había escuchado algo en algún momento, nunca había... Pero estoy viendo acá los jeroglíficos y son bastante interesantes. Parecen runas realmente. Bueno, Isidris en Mendoza. Vamos a viajar a otro lugar ahora. Vamos a entender otro lugar que tiene que ver más con el budismo, que tiene que ver también con el Tíbet, que es la ciudad de Shambhala. La mítica ciudad de Shambhala. Mucho más antigua, ¿no es cierto? En el Rig Veda, que es uno de los libros digamos, del Bhagavad Gita y todas estas cuestiones, el Rig Veda, de los Vedas hindúes, perdón, no del Bhagavad Gita, que es hindú, es budista, perdón. Estamos hablando del Mahabharata, pero también en los Vedas, en el Rig Veda, por ejemplo, no se menciona Shambhala, el texto no lo menciona, pero sí aparece dentro de otro texto, digamos. Mencionada como un lugar de nacimiento del avatar Kalki, ubicada en la cordillera de los Himalayas entre el río de Ganges y el río Ratapra. En el Bhagavata Purana, perdón, porque son las palabras del sánscrito y las cuestiones son bastante difíciles de pronunciar. Dice que el sabio Sukadeva Goswami, a 16 años, hijo del sabio Vyasa, le predice al rey Parikshit, nieto del fallecido héroe Arjuna, acerca del nacimiento del último avatar de Vishnu, el terrible guerrero Kalki, al final de la era de Kalki, dentro de 427.000 años. Y habla de este lugar, ¿no es cierto? Y dice: en la aldea Shambhala, en el hogar de Vishnu, Lhasa, principal brahmana y gran alma, Kalki aparecerá, viajando rápidamente montado en su caballo llamado Devadatta. El señor del universo con su espada destruirá a los infieles, bueno, etcétera, etcétera. Y habla de Shambhala en este caso. Según un escritor tibetano de nombre Mir Pham, del año 1846, en su gran comentario sobre Kalachakra, el reino de Shambhala se encontraría al norte del río Sita y estaría dividido por 8 cadenas de montaña. El palacio y la ciudad de Kalapa de sus gobernantes estaría edificado en la cumbre de una montaña circular llamada Kailasa, conocido monte del Tíbet, en el centro del país. El primer rey de Shambhala se llamaba Suchandra y decía ser una emanación de Vajrapani. Vajrapani, que es una deidad del budismo, digamos, que tiene el rayo en la mano y la palabra viene del sánscrito y es un Dharmapala y un Bodhisattva, que es considerado protector y guía del Buda Gautama. Digo estas palabras del sánscrito pues son muy difíciles de pronunciar. Dharmapala y un Bodhisattva. Estamos ahí. Bueno, perdonen por mi pronunciación del sánscrito, pero no soy muy erudito en estas pronunciaciones extranjeras de lenguas incluso tan antiguas, ¿no es cierto? Se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y maldad y todo esté perdido, el rey de Shambhala, Rudra, saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar y repeler la maldad y comenzar una nueva era de pureza. Según los budistas, en Shambhala habrá 32 reyes que reinarán, cada uno
durante 100 años. Durante el reinado de Rudra Shankrin en Shambhala, o sea, sería el 32avo, el mal atacará a Shambhala con un arma enorme, equipada con armas terribles en la gran batalla última. Y el bien, el rey de Shambhala, Rudra Shankrin, detendrá a todos aquellos que experimenten maldad. Bueno. Hay una palabra, esto está bueno. Shambhala, según el Dalai Lama, dice actualmente, aunque los que tienen una afiliación especial pueden realmente ir allí mediante su conexión kármica, sin embargo, Shambhala no es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura dentro del ámbito humano. Ahora, fíjense ustedes, qué interesante esto. Hay algo muy concreto y muy presente en estas distintas locaciones intraterrenas. Hablamos ya de Isidris, recién hace un rato de Mendoza, la Cueva de los Tallos. Hablamos de Gulpit, que decían los niños. Hablamos de Shambhala ahora acá. Todo esto habla, la mayoría está comentando lo mismo que dice el Dalai Lama acá. El lugar no es físico. Es como dimensional. Ir ahí no se puede ir de cualquier forma. Eso me hace... Me llama mucho la atención. Por eso lo quería comentar. Que similitud... Porque hay que atar similitud, hay que hacer analogía. Estamos. Para los esoteristas, Shambhala es el Santa Santorum de la morada del Altísimo. Es el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. La escritora británica Alice Bailey, que escribía con el seudónimo de Shal Hui, es un supuesto, o sea, como que un supuesto maestro tibetano le dictaba, escribió que la fraternidad de Shambhala adoraba al sol y se encontraba en la región maya en Centroamérica. Una segunda rama se estableció posteriormente en Asia, como que se dividieron de alguna manera. Actualmente se encuentra, dicen, en el sur del Ecuador, en la cordillera de los Andes. Y acá hacemos link en el sur del Ecuador, cordillera de los Andes, y hacemos link con Cueva de Tallos. Shambhala, en otra visión, hay una visión rusa también. El famoso investigador y explorador Nikolai Roerich fue un gran seguidor y buscador de Shambhala. Prueba de ello fueron sus viajes por el norte de la India para buscar la ubicación geográfica y sus libros sobre la misma, entre los que se destaca Shambhala, la resplandeciente. Bueno, podríamos seguir hablando de Shambhala, y se hicieron incluso anime y cómic, manga sobre Shambhala, película como Doctor Strange, Far Cry 4 habla de Shambhala. Bueno, hay un montón de cosas que llevan a la cultura popular hoy en día con este nombre, Shambhala. Una ciudad mística, rara, extraña, dorada y espiritual que se sitúa en esa zona debajo del Tíbet, ¿no es cierto? Que ahora parece ser también se extendió a América, según lo que decían acá. Por último, no menos importante, la famosa y mítica ciudad de Agartha, o Agarthi, también conocida. Es, según muchos autores vinculados con el tema del esoterismo, una región subterránea e inaccesible ubicada en el interior de la Tierra, que está debajo del desierto del Gobi. No hay evidencias que confirmen su existencia, como ninguna de las otras, evidencia científica, ¿no? El país o reino de Agartha es un tema difundido en el ocultismo occidental y sirvió de base para la creencia de que existía una tierra hueca. Esto fue desarrollado en el año 1957 por un escritor fantástico de escritura fantástica llamado Amadeo Giannini. La mitología dice que diversas griegas, por ejemplo, y la cristiana, entre otras, se menciona la existencia de regiones subterráneas como el Hades, para los griegos, y el Tártaro también, en la primera, y el infierno en la segunda. Estos lugares a los que se accede después de que uno parte de lo carnal. Pueden alcanzarse, según algunos relatos, por medio de entradas ocultas, que se trata de algunos lugares sombríos, por lo general sobrenaturales. Bueno, los hindúes también hablan de lugares tipos infernales subterráneos, ¿no es cierto? Es posible que el origen de la teoría de las regiones en el interior de la Tierra se remonte al polígrafo de Athanasius Kircher, quien publicó en 1665 una obra llamada Mundus Subterraneus.
Sir Edmund Halley, también después de trabajar con Isaac Newton analizando las fluctuaciones del magnetismo de la Tierra y sus posibles causas, postuló que la Tierra aloja 3 conos concéntricos en su interior como un centro fundido de lava que sirve como un sol interior. Esto lo dijo Edmund Halley. Otro científico, Edmund Halley conocido como el que descubrió el cometa, ¿no? Otros científicos prominentes del siglo XVII como Johann Kepler o Robert Boyle, famosísimos, defendieron esta teoría. La misma, ya desacreditada, sirvió de base para la novela de Julio Verne, otro místico, Viaje al centro de la Tierra, publicada en el año 1864. Interesante. Vamos a hablar también, acá hay un detalle interesante y importante. La famosa Elena Petrova Blavatsky escribió que Agartha, a la que ella denominaba la Logia Blanca, por la Hermandad Blanca, donde ella tenía su conexión, fue fundada hace unos 15 millones de años sobre lo que era una isla en el mar del Gobi, que antes era obviamente el desierto. Sabemos muchas veces, se sabe que las eras geológicas han cambiado el agua por la tierra, como pasó en el mismo Sahara, que antes era un mar, por eso la arena, ahora el Gobi, que también fue un mar, donde aterrizaron los señores de la llama, semidioses provenientes del planeta Venus. Elena Blavatsky afirma que este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Seol o el infierno. Bueno, Roerich, como dije antes, habla del tema también. Estos son todos ocultistas y investigadores, arqueólogos, etc. Qué interesante entender esto, ¿no es cierto? Muy interesante, porque tiene una conexión, una analogía que escapa al tiempo y al espacio, ¿no? Según Madame Blavatsky, Agartha está formada por varios continentes oceánicos, montañas y ríos. Shambhala es una ciudad central donde habría unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra, todas menos una, bastante próxima a la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común, orientada espiritualmente en las enseñanzas de Melquisedec. Cada ciudad tiene una población de 500.000 de habitantes, pero una de las ciudades de Agartha, que se llama Telos, según Blavatsky, bajo el monte Shasta, tenía 1,5 millones de habitantes. Habitantes, según Blavatsky, que existen diversas razas también en Agartha, y los seres que la habitan pueden variar mucho en el aspecto. Por ejemplo, un lado, los habitantes de Agartha vendrían del continente de Gondwana, por ejemplo, y ahora desaparecido, gracias a las mediciones de las mareas realizadas por medio del candelabro de los Andes. Estos comprendieron que una catástrofe estaba por azotar la Tierra y se refugiaron en inmensas galerías subterráneas, obviamente, iluminados por una peculiar luz que venía del centro de la Tierra y que hacía brotar semillas que llevaban ellos consigo, creando así una nueva civilización. En cambio, dice Brad Steiger en su libro El hueco de la Tierra, mito o realidad, afirma que, aunque sin aportar ninguna evidencia que de los más ancianos, una antigua raza muy inteligente y científicamente avanzada que pobló la Tierra millones de años atrás y luego se mudó bajo tierra, eligió estructurar su propio ambiente bajo la superficie del planeta y fabricar allí todas sus necesidades. Los más ancianos son homínidos extremadamente longevos y antecesores del Homo sapiens. Bueno, interesantes las teorías, interesantes las hipótesis, mejor dicho, que más que teoría, que se generan a partir de todo esto. Qué bueno reflexionar sobre esto. Les propongo eso, que reflexionemos. Si el hombre en algún momento evolucionó y estaba ya sobre la Tierra y había alguna civilización como lo que se cree por la cantidad de gente que investiga todo este tema, ¿no? Y ve cómo funciona. Hablamos de la civilización egipcia, las mayas, Pumapunku, los incas mismos y muchas otras civilizaciones, ¿no? Que existen. Stonehenge, por ejemplo.
esas civilizaciones ya tenían conocimiento y son tan antiguas. Quizás en algún momento la Tierra, por alguna glaciación, alguna catástrofe, alguna catástrofe climática, tuvieron que irse debajo de la Tierra. Y quedaron ahí, trabajando y buscando y evolucionando debajo. Y nosotros después arriba hicimos nuestro camino y ahora están conectando, de alguna manera se están comunicando con nosotros. Podría ser la idea. Bueno, hay supuestos accesos a estos lugares de la superficie de la Tierra. Hay supuestos accesos. En la selva amazónica, por ejemplo, las cuales estarían vigiladas por nativos para nada amistoso, me recuerda a la típica ciudad Z que persiguió el desaparecido Percy Fawcett, que era un geógrafo de la National Geographic, que fue a investigar justamente eso, la ciudad dorada. Buscaban el famoso dorado en el Amazonas, y encontró este lugar. Bueno, es larga la historia de Fawcett y muy interesante también, que buscaba una ciudad intraterrena y encontró, parece ser, la ciudad esta perdida de Zeta. En Siberia también hay una conexión. En el desierto de Gobi, como dijimos recién, entre las piernas de la Esfinge de Giza, también muchos dicen que hay un túnel, una conexión que nos lleva a esta gran galería de túneles subterráneos que conectan a todos estos lugares, en todas partes del mundo. De hecho, ahora hace poco se descubrió que debajo de las pirámides han detectado con radares de alta tecnología que hay construcciones que están 600, 700 metros debajo de la tierra, incluso más. Que como que son galerías que bajan desde las pirámides. Qué interesante eso. Bueno, entre la cual los tallos, como dijimos antes, la cordillera del Himalaya y en el Tíbet, en China, la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, hay unos pasos interesantes, en el sur especialmente, que conecta, y eso también me recuerda, aparte de Chile, la isla de Chiloé, el tema de Friendship, el tema de la Antártida, y esos corredores que hay. Hay túneles que conectan los dos mares por debajo de la tierra. El mar Atlántico con el océano Pacífico, que está del otro lado. Corredores y túneles que quedaron de la época de la glaciación. No nos olvidemos que donde hubo hielo, el hielo forma estructuras que después, cuando se derrite, quedan los espacios vacíos, que es donde se producen estas conectividades, ¿no es cierto? El Polo Norte, las cataratas del Iguazú, que está en Argentina, el Triángulo de las Bermudas en el océano Atlántico, y bueno, y como decía, la Antártida en el Polo Sur. Bueno, acá también hay una parte interesante también que no mencionamos, que es el tema de los nazis y Adolf Hitler buscando, en una expedición que llevó a cabo Himmler y todos estos miembros de la SS, que eran total y absolutamente esotéricos, en esta expedición al mando de Ernst Schaffer, acompañado por miembros del SS, fueron al Tíbet, ¿no es cierto?, a buscar eso justamente. Estaban buscando Shambhala. Bueno, estaban buscando Shambhala y Agartha, mejor dicho, ¿no es cierto? Un pensamiento que también alentó este viaje fue el recuperar la vieja tradición espiritual emparentada con el paganismo y la práctica del ocultismo templario, que se decía aún pervivía y existía en aquellas regiones del Asia septentrional. Quizás era un poco, bueno, tenía que ver con el tema todo de la raza aria y todas estas cuestiones que tenían los nazis, que ese es otro tema. Y bueno, en la literatura sobre Agartha suelen mencionarse relatos e informes que describen el descubrimiento de esa región ubicada en el interior de la Tierra. Entre los mismos se citan dos testimonios del estadounidense Richard Edbeard, que es lo que dijimos antes, el comandante Richard Edbeard, un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, que circunvaló la Tierra muchas veces, y entre otras veces vuelos polares, y de un pescador llamado Olaf Jansen, de un tal Robert Stanley Schut también, que descrito como arqueólogo o arquitecto, formó parte también de varias expediciones, y del esoterista francés Alexander Saint-Ive. En general se trata de testimonios incomprobables
son testimonios que, como todo testimonio, ¿no? Es bastante complejo como para llevarlo al testimonio comprobable, empírico. Acá hablan de encuentros. Bueno, conoceremos todo el caso de Beard, que dice que la Tierra era hueca, que él sobrevolando los polos vio un lugar donde había pájaros y vio desde arriba del avión como que estaba todo verde, como una selva en el medio del polo. En otra ocasión dice que entró como una especie de vórtice ahí vienen sobre el polo. En el caso de Janssen, Olaf Janssen, escribió una narración a mano del novelista William George Emerson, que presenta un relato verdadero que describe las aventuras de este Olaf Janssen, un marinero noruego que navegó con su padre a través de una entrada a la Tierra ubicada en el Polo Norte. Según el libro, Janssen vivió durante 2 años con los habitantes de una red subterránea de cavernas iluminadas por un sol central. Se repite la misma situación que hablamos de los niños anteriormente de Gulpid, lo que hablaban también los que habían contactado con la gente de Shambhala, incluso del pueblo de Erx, de intraterreno, que hay un sol central. Miren cómo se repite esto. Y qué interesante, ¿no es cierto? Como decía Halley también, cuando, que constituyó, digamos, científicamente que la Tierra podía tener una especie de núcleo, él lo describe como de lava, que funciona como un sol interno. Y eso también me recuerda al sol negro de los nazis, que hablaban del famoso sol negro, ¿no es cierto? Que también se atribuye a ese agujero negro que está en el centro de la galaxia, que por ahí tiene que ver con eso, las runas, todo se entrelaza, hay un sincretismo desbordante en todo esto, que por ahí no nos damos cuenta porque es mucha la información. Bueno, decía este hombre, según el libro, Janssen vivió durante años con estos habitantes. Estos hombres medían más de 3 metros de altura y su ciudad capital era el Jardín del Edén original, según dice acá. Después de esto, Janssen y su padre regresaron al mundo exterior por medio de una apertura en el Polo Sur, o sea, cruzaron todo el planeta por abajo, aunque el padre perdió su vida cuando un iceberg destruyó el bote y bueno. Qué interesante, que son incomprobables igual estas leyendas, ¿no? Estas historias. Bueno, voy a dar acá la información esta como final porque tenemos que ya se extendió mucho el video, pero voy a hablar de Robert Stacey Hood, supuesto arquitecto inglés o bien arqueólogo estadounidense también, supuesto dicen, hay como medio ahí. Es mencionado en un relato según el cual descubrió una red de cavernas en el Yucatán, en México, con acceso desde la cueva del Loltum. En ellas topó con una especie de eremita quien mencionó una ciudad en las profundidades de la Tierra, ¿no es cierto? Por otro lado, Alexander St. Ives cita en un libro llamado Misión de la India en Europa, estos son distintos testimonios de personas, ¿no es cierto?, que se conocen, que en el año 1885 recibió la visita de un príncipe afgano llamado Hadji Sharif, acompañado de 2 misteriosos personajes enviados, decían, por el gobierno universal oculto de la presente humanidad, así titulado, los cuales le revelaron la existencia de un lugar llamado Agartha y su organización espiritual y política. Mandó imprimir 200 ejemplares de su libro para ser publicado, pero ante amenazas provenientes de la India, el autor decidió destruir cualquier rastro del manuscrito. Un único ejemplar sobrevivió y fue conservado por el hijo de St. Ives, que más tarde regaló al místico Papus. O sea, no sé si lo conocerán. Gerard Anaclet Vincent Encausse, más conocido como Papus, que fue un médico y ocultista francés de origen español y gran divulgador del ocultismo y el fundador de la orden de martinistas, ¿no es cierto? Papus. Hay un montón de tratados de magia, de alquimia. St. Ives dijo además que Agartha, que en idioma sánscrito significa comunidad o comarca suprema, se encontraba ubicada en el desierto de Gobi, o sea, en pleno centro del Asia, en la ciudad de la Tierra
y en sus entrañas. La existencia real de Agartha se sustrae a la vigilancia y al apremio de la violencia de la profanación, sin hablar del continente americano, cuyos subsuelos ignotos le pertenecieron en tiempos de una muy lejana antigüedad en Asia. Solo cerca de 1.000 millones de hombres conocen más o menos su existencia y su grandeza. Qué interesante, bueno. La verdad, bueno, hay un montón de películas que hablan del tema. Y un montón de libros y videojuegos y música que habla del tema. No nos vamos a detener ahí a hablar de eso. Pero bueno, Miles Davis también lanzó un álbum que se llamaba Agartha, por ejemplo. La banda de metal experimental Doom también registró un tema que se llamaba Agartha. Después en los videojuegos The Secret World, que cuenta también la historia de Agartha, Final Fantasy 4 también, Castlevania, el Call of Duty, hay varios que también hablan del tema de Agartha. La película animada Hoshi-Oh Kodomo, también dirigida por Makoto Shinkai, habla de eso, una que se estrenó en el 2011. Y en el cortometraje animado de Oshi no Koae, del 2002, y del mismo director, de Makoto Shinkai, Agartha es el nombre del cuarto planeta del sistema Sirio. O sea que está presente en el... Qué interesante. En la literatura, por ejemplo, el argentino Abel Pose escribió una novela que se llama El viajero de Agartha. La novela del péndulo de Foucault por Humberto Eco discute Agartha varias veces. La referencia a Agartha aparecen en distintas series y cómics. La trilogía Illuminatus de Robert Anton Wilson y Robert Shea menciona también a Agartha en su trama. La novela de Philos Dueden o Paraíso Perdido de Eduardo Spoor menciona a Agartha como el lugar para esconderse uno de los antagonistas de la historia. La novela gráfica Éter de David Rubin menciona a Agartha como el mundo mágico en el que tiene lugar un montón de misterios. Bueno, y así sucesivamente podemos darle curso a toda esta imaginaria que se creó a partir de estas historias, que realmente son historias que merecen ser contadas. Son historias que merecen estar en la mente de muchos en el mundo que estén pensando y estén buscando información, porque al generar esta masa crítica podemos a lo mejor encontrar una explicación a todo esto. Esta es la idea de este canal y esta es la idea de quienes habla, de transmitir y compartir con ustedes toda esta información. Entonces amigos, quiero decirles y agradecerles una vez más que estemos en contacto, y espero me den un like y suscríbanse a mi canal, y por favor compártanlo si les parece interesante. Nos vemos en otro encuentro. Espero que sigan soñando y buscando la verdad como siempre. Nos encontramos la próxima.